Estamos acá en Portada y ustedes habrán leído noticias acerca de los intentos de distintos partidos por conformar alianzas para presentarse a las elecciones de 2026. Uno de esos esfuerzos tenía como protagonistas a algunos partidos de izquierda, por ejemplo el partido Ahora Nación, cuyo líder o precandidato visible es el señor Alfonso López Chao. Otro de esos partidos es o era el Nuevo Perú, que tiene también como líder visible a la ex candidata presidencial de congresista también, Verónica Mendoza. Hay, como les decía, varios de esos esfuerzos, pero uno en particular que, entre otros actores, tenía estos dos que he mencionado. Ahora Nación, Nuevo Perú. Hemos conocido que, en particular, ese vínculo o esas conversaciones se han roto. En ese sentido, hemos invitado al secretario general de Doctrina y Formación Política de Ahora Nación, el señor Carlos Magno Salcedo, para abordar la materia. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mario? Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por venir. Bien, hablemos primero de Ahora Nación en general. ¿Usted se considera un partido de izquierda? De centro-izquierda. ¿De centro-izquierda? De centro-izquierda, de izquierda democrática. ¿En qué radican los centros? Porque a veces cuando uno escucha, nadie dice nosotros somos de derecha, algunos dicen somos de izquierda, pero tiene la impresión de que este centro es una especie de prefijo para echarle anestesia a lo que finalmente van a decir, es decir, que son de izquierda o que son de derecha. Porque si no, uno pensaría que los de centro-izquierda y los de centro-derecha son como las dos alas de un mismo partido. Históricamente tiene que ver con la división entre la izquierda radical comunista a inicios del siglo XX y la izquierda democrática que deriva en la socialdemocracia. Ambas izquierdas tienen una fuente común, que es el marxismo de fines del siglo XIX, pero se van distanciando en los métodos. La izquierda radical plantea la vía revolucionaria como el medio para llegar al poder, establecer la dictadura del proletariado, y la izquierda democrática es la que no renuncia a los ideales socialistas de buscar una sociedad más igualitaria, de justicia social, pero hacerlo dentro de una sociedad democrática, sin destruir el capitalismo necesariamente, sino adecuarlo para que sea un capitalismo que mejore las condiciones para pero todos. son cosas distintas. Una cosa es la manera de acceder al poder y otra cosa es la manera como se trata la economía. Usted ha aludido a las dos cosas. Efectivamente, en la izquierda marxista radical hay todavía organizaciones que siguen con la tesis del partido único y la vía revolucionaria como vía de acceso al poder, pero son cada vez menos. Lo que sí sigue reuniendo a la izquierda en general es este afán de intervenir en la economía. En realidad, la intervención en la economía la encontramos también en partidos que se identifican como de derecha. ¿Cómo se identifican ustedes de centro-izquierda? A ver, si uno puede afirmar desde una postura de justicia social que se debe redistribuir la riqueza en la sociedad, una pregunta que hay que hacerse, bueno, ¿qué riqueza hay que distribuir? ¿De dónde se genera la riqueza? Nosotros creemos que es importante, necesario, que en una sociedad haya un fuerte desarrollo del empresariado. Se necesita iniciativa privada porque es la iniciativa privada la que genera la riqueza. Y esa es una cuestión que a veces no se tiene en cuenta desde algunos sectores de izquierda. Se piensa que hay que redistribuir con programas de asistencia social, pero no se evalúa de que primero hay que generar esta riqueza. Y en ese sentido nosotros somos unos firmes convencidos de la necesidad de que hay que incluso promover e impulsar lo que en términos tradicionales sería una burguesía nacional. Es decir, un empresariado con capacidad de generar esa riqueza. Y que más bien el Estado debería ser un promotor de esa actividad privada, ¿no? Y estaban buscando, yendo ya al tema que nos ocupa, una alianza que reuniese a partidos que participan de esas convicciones, porque si no, ¿qué alianza iba a ser? ¿No? Ciertamente en los partidos que se ubican a la izquierda del centro, digamos, hay muchas coincidencias que pueden facilitar una alianza. Y en efecto, esta mesa de partidos que estaba integrado por los partidos que ha señalado más, Primero la Gente y Partido de los Trabajadores y Emprendedores, era un esfuerzo por tratar de consolidar una posible alianza de centro-izquierda. Sin embargo, nosotros desde fines del año pasado estuvimos más convencidos que, dada la coyuntura del Perú, la dicotomía izquierda-derecha no es la respuesta en este momento político, porque el enemigo político que tenemos enfrente, creemos nosotros, es una coalición que está parapetada en el Parlamento, que une al fujimorismo, la derecha popular, Renovación Popular, pero llega hasta Perú Libre. O sea, donde la diferencia ideológica no interesa, porque están unidos y coaligados más bien en función de medrar del poder, de utilizar el poder legislativo para sus propios intereses, para legislar a favor de organizaciones criminales, para amenazar a la democracia. Y eso no tiene que ver con ideologías.
Entonces, si el enemigo a derrotar es ese y es poderoso, la coalición que tiene que enfrentarse no es una lógica de izquierda versus derecha, es una lógica de partidos democráticos e íntegros. Pero eso puede ser una lógica para la confrontación política durante las elecciones. Una vez que se llega al gobierno hay que gobernar y para gobernar se requieren ideas y convicciones y son muy distintas las ideas de aquellos que usted llama de centro derecha que las de aquellos que usted llama de centro izquierda. De manera que el esfuerzo de coaligarse puede tener una lógica de campaña, pero no me parece una lógica de gobierno. Por el contrario, la coalición tiene que tener una lógica mirando el gobierno. No, sí, la que tiene que tener, pero entonces, digamos, las premisas que expresan no parecen conducir a eso. Veamos ejemplos históricos reales. Alemania en la posguerra mundial. La recuperación alemana se realiza en gran medida gracias al acuerdo entre los socialcristianos, digamos de centro derecha, y los socialdemócratas de centro izquierda. Es ese pacto histórico el que logra la rápida recuperación de Alemania. Es un pacto que se da una vez que uno de los dos está en el gobierno. Los dos juntos en el gobierno recién hace 15 años han estado, es decir, nunca han ido juntos a las elecciones hasta ese momento los socialdemócratas y los socialcristianos en Alemania, ¿o sí? El momento en que se forma la coalición ciertamente puede variar según las circunstancias. Mire usted, en momentos más actuales hay un texto muy interesante reciente de Steve Levitsky, que es Cómo mueren las democracias, que analiza lo que pasa no en los países como el nuestro, que tienen problemas de gobernabilidad, sino en los Estados Unidos, donde a partir de la primera elección de Donald Trump, los autores llegan a la convicción que este personaje es una amenaza para la democracia. Y frente a eso, luego de un sesudo estudio, ellos proponen lo siguiente. Ellos dicen, las coaliciones de ideologías afines son importantes, pero no bastan para defender la democracia. Las coaliciones más eficaces son aquellas que congregan a grupos con concepciones distintas, incluso discordantes, sobre múltiples asuntos. No se construyen entre amigos, sino entre adversarios. Ciertamente construir esas coaliciones pues son más complicadas, requieren aparcar por lo menos momentáneamente temas que causan honda preocupación y diferencias. Y eso ocurre en circunstancias en las cuales la gravedad de la situación así lo amerita. En circunstancias normales, la dicotomía izquierda-derecha es la que tradicionalmente define un escenario electoral. Pero quien llegue al poder, digamos, en el 2026 va a tener que tomar decisiones respecto de Petroperú, por ejemplo. Y entonces integrar puntos de vista absolutamente encontrados respecto de eso es una tarea imposible. Salvo que decidan no hacer nada y quedarse 5 años más con el problema tal como está. Quizás un ejemplo de buen funcionamiento de la democracia sea la democracia, por ejemplo, de Dinamarca. Usted me va a decir, pero acá no tenemos esos partidos, ok. Pero en las democracias que funcionan... Es una democracia, es un gobierno parlamentario. Claro. Que es una naturaleza distinta. Eso se constituye sobre las porciones que tiene cada partido. Justamente yo creo que sí hay algo que aprender del modelo parlamentario en que los partidos distintos tienen que necesariamente ponerse de acuerdo y eso implica que tienen que construir un programa de unidad cediendo. Claro, porque si no, no eligen al primer ministro. Así es. Pero acá sí se elige al presidente en el ánfora. Es decir, ya hay presidente elegido y ese presidente en principio no necesita ponerse de acuerdo con otros partidos porque va a ganar las elecciones. Sin embargo, y va a gobernar 5 años. No, pero en el Perú si el presidente no logra un apoyo en el Parlamento, ya está visto. Sí, claro, que tiene un problema, sin duda. Por lo tanto, sí hay una obligación de construir no solamente una coalición electoral, sino una coalición de gobierno que implique no solamente que las bancadas se pongan de acuerdo para llegar a la mesa directiva del Congreso, sino que esta coalición se vea reflejada, por ejemplo, en la participación de los partidos en los ministerios. Una auténtica coalición de gobierno. Y eso implica pues, que todos tienen que un poco moderar sus posturas, bajar sus más altas expectativas para ponerse de acuerdo. Bueno, pero aterricemos esto en lo que ha ocurrido ahora. ¿Qué ha pasado con Nuevo Perú? ¿Por qué se ha disuelto esta conversación? No, para empezar no es que se haya disuelto ninguna conversación. Lo que existía es una mesa de partidos que funcionaba regularmente con miras a construir una coalición. ¿Sigue existiendo esa mesa de partidos? Sigue existiendo, pero ya sin nosotros. Nosotros hace algunos meses propusimos que no debería ser una coalición solamente de izquierda. Era necesario abrirla más hacia el centro e inclusive ver la posibilidad de incluir a la derecha liberal, democrática, no mercantilista y que ha asumido posturas claramente frente a una derecha que no es ni tan democrática ni íntegra. Por ejemplo, Libertad Popular. Por ejemplo, Libertad Popular es alguien con quien ustedes considerarían conversar, es lo que está diciendo. De hecho, hemos conversado. Hemos tenido varias conversaciones.
Ahora, conversar no significa que ya cerraste ningún acuerdo de alianza. Conversar no es pactar. Conversar no es pactar, pero sí te va abriendo espacios de diálogo y de entendimiento. ¿Cómo afectó eso la mesa que ustedes han abandonado? Yo creo que de alguna manera ha sido uno de los factores de este desenlace. Hay dos posturas, que ambas son legítimas. Una postura es, debe armarse una coalición solo de izquierda, que mantiene la tradición división izquierda versus derecha. La otra postura que nosotros sostenemos es que en este momento se necesita una alianza electoral de unidad nacional. Sí. Y eso implica abrirla más hacia el centro. Y eso no era potable, digamos, para el resto de socios, presuntos socios en la mesa de negociación. Sí, por lo menos hasta el momento no, pero Sí. ojo, esto no quiere decir que se han roto las conversaciones. Después de que nosotros hemos dejado de participar en la mesa, hemos conversado bilateralmente con cada uno de los partidos de esa misma mesa. Hemos conversado con Nuevo Perú, con Primero la Gente, con el Partido de los Trabajadores. O sea, no se ha roto, digamos, las buenas formas. No, la buena forma no tiene por qué romperse nunca. ¿no? Y se sigue conversando. ¿Cuál será el desenlace final? ¿Sabe cuándo lo vamos a saber, Mario? En agosto. Tenía Hasta ese la impresión, momento, ¿no? sí. Las cosas se van a seguir, creo que moviendo, ¿no? Ustedes tenían la impresión de que, por ejemplo, Nuevo Perú era un partido que participaba de las ideas que usted menciona a propósito de que se necesita generar riqueza y darle un lugar al capitalismo para que haya riqueza que distribuir, no a las tesis, digamos, un tanto autoritarias, no un tanto, absolutamente autoritarias del marxismo. ¿Tienen ustedes la impresión Sí, yo de creo que que en Nuevo sí. Perú había ese... Sí, o sea, no me parece que Nuevo Perú sea una izquierda radical, es No. una izquierda, digamos, democrática también. Obviamente hay diferencias, pero justamente los partidos ponen de lado sus diferencias y tratan de encontrar sus coincidencias. Coincidencias, por supuesto, que las han habido, así como las hemos encontrado cuando hemos conversado con Libertad Popular. ¿Qué pasó con Verónica Mendoza y la posibilidad de que ella participara o no participara de este proceso? Porque usted en particular, creo que al dar explicaciones sobre eso, dijo que había entendido que la señora Mendoza no iba a participar. Lo que salió en los medios es que se había cerrado una especie de alianza entre el señor Alfonso López Chao y la señora Verónica Mendoza. Lo que hemos precisado es que en ningún momento en las conversaciones estuvo presente la señora Verónica Mendoza porque ella, entendemos, no es dirigente, no forma parte del Solamente en las comité político. conversaciones, no quería decir que en el proyecto político no iba a estar presente. Ya, pero digamos nunca se manifestó. Siempre, en todo momento, las conversaciones fueron con el secretario general, con una comisión. Porque me ¿no? imagino que era institucional y quien tenía la voz a nombre de Nuevo Perú era el secretario general o lo que fuera. Sí, claro. No van a sentar a una persona que es solamente una militante porque eso sería darle un estatus que no corresponde en la conversación. Sí, me pero imagino. también se nos informó que la decisión de la compañera Verónica Mendoza era no participar en las elecciones. Eso es un dato. En las elecciones, ese es el Claro. detalle que quería. Eso es un dato que ellos manifestaron, o sea, Sí. es un dato que está ahí que... Ellos dijeron que ella no iba a postular a Sí, cargo alguno. Claro, lo dijeron, pero ese es un dato que Es un dato relevante. Y ahora parece que sí. no lo sabemos porque nosotros no estamos en interna de Nuevo Perú. Ah. Más bien creo que hay otro precandidato, un señor Repuno. Y finalmente, ha mencionado usted los contactos con Libertad Popular. Yo le pregunté sobre el mismo asunto al señor Belaúnde, que estuvo acá la semana pasada, y hablando de esos contactos dijo, bueno, pero para nosotros la presencia de Nuevo Perú sería una especie, curiosamente dijo, una línea roja que no estaríamos dispuestos a cruzar. Parecería que el desembarazarse de Nuevo Perú permite, sí, la sintonía con Libertad Popular. Bueno, vamos a seguir conversando. O sea, para nosotros lo ideal hubiese sido que este espacio de centroizquierda y un espacio más de centro-derecha se pudieran unir. Vamos a ver qué resulta. O sea, las conversaciones van a continuar. La predisposición nuestra de conformar una amplia coalición está. ¿Qué es lo que vaya a ocurrir? Va a depender seguramente de muchos factores y como en un matrimonio no depende solo de uno, tiene claro. que haber conformidad de todas las partes. Bueno, si es que se conforma esta coalición, los traeremos a ustedes y a los de Libertad Popular para preguntarles, por ejemplo, qué piensan hacer con Petroperú y a ver si coinciden las ideas, que será muy interesante de, poner sobre la mesa. Por supuesto. Muchas gracias al secretario general de Doctrina y Formación Política de Ahora Nación, el señor Carlos Magno Salcedo, por habernos